Ahora voy a manifestar mi pasatiempo de no equivocarme. Entonces, en el capítulo 4 del Bhagavatam, cuarto canto, capítulo 8, el verso 54, es muy importante. El verso es Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que ustedes conocen. Sí, es... Narada Muni está instruyendo Dhruva Maharaj, que salió, dejó su casa porque fue ofendido por su padre y quedó muy herido y salió. Y ahí encuentra a Narada Muni, que se vuelve su guru. Y Narada Muni, instruyendo, dice, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, mantrena nena, con este mantra, Devasya, Kurya Dravya Maying Buddha, uno debe hacer saparya, servicio a Dios, servicio Dravya Maying, con parafernalia. Entonces, Prabhupada toma eso para indicar, como nosotros tenemos libros, o sea, hay parafernalia en el templo, la puja, artik, y después los libros son parafernalia. O sea, tenemos que utilizar las cosas del mundo. Dravya significa un objeto, así físico. Y Dravya Maying Saparya, adoración utilizando las cosas de este mundo. Y Narada Muni dice, Buddha, una persona inteligente. Y Vividhaya Dravya, con variedades de parafernalia, con toda parafernalia que sea relevante, pero uno debe hacer esa adoración Desha Kala Vibhagavit. Desha Kala Vibhagavit. Vit, sabiendo, conociendo, Vibhaga, las diferencias de Desha, países, Kala y tiempos. Y es interesante que esta frase, Desha Kala Vibhagavit, que para adorar bien a Krishna, uno tiene que entender que hay diferencias de lugar y tiempo. Tan importante es esta frase que se repite en el primer canto. Antes del cuarto canto, Bhishma, en sus últimos momentos en este mundo, es glorificado como un gran devoto, puro, y específicamente es glorificado como Desha Kala Vibhagavit. Él entiende que hay diferencias de tiempo y lugar. Entonces, el hecho de que eso se nos aplica a nosotros es obvio porque Prabhupada lo dice en su significado. Y por eso voy a leer la parte relevante de lo que Prabhupada dice. Mi punto siendo que tenemos que tomar muy en serio esta instrucción de Narada Muni repetida en sucesión discipular por Prabhupada. Entonces voy a leer eso. El método de adoración. Y como sabemos en esta era de Kali, el método principal de adoración es Sankirtan, la propagación de las glorias de Krishna. Y Prabhupada dice que el método de adoración, cantar el mantra, Sankirtan, preparar las formas del Señor, no es algo estereotipado. Y claro que hay muchos devotos que predican que es estereotipado. O sea que lo que se hace aquí hay que hacer en todas partes. Prabhupada rechaza eso.
Obviamente eso no es una luz verde para cualquier locura. Obviamente hay reglas, hay principios que seguimos, no es que se puede hacer cualquier cosa. Pero Prabhupada está hablando aquí, citando a Rupa Goswami, en el capítulo 6 de Bhakti Rasamrita Sindhu. Prabhupada está hablando de detalles, no de principios básicos. Por ejemplo, tenemos 4 principios, eso es básico. Glorificamos a Krishna, eso es básico. Cantamos el Mahamantra, eso es básico. Seguimos el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita, eso es básico. Pero también hay detalles que no son básicos. Detalles. Es una distinción que la presenta Rupa Goswami. Entonces, Prabhupada dice que el método de adoración no es estereotipado, ni es exactamente el mismo en todas partes. Si queremos mantener a Prabhupada en el centro, vamos a mantener el verdadero Prabhupada. Vamos a mantener en el centro de ISKCON todo lo que Prabhupada dijo. Y no imaginar que Prabhupada era algo que no era. Esto es Prabhupada aquí, en su significado. Él dice que no es lo mismo en todas partes. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? En el verso se menciona específicamente que hay que considerar el momento, el lugar y los recursos con que se cuente. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna está extendiéndose por todo el mundo y estamos instalando deidades en diversos centros. Nuestros amigos de la India, con un orgullo que se base en conceptos inventados. Y eso no es una traducción muy precisa, con todo respecto al levite español. Lo que Prabhupada dijo en inglés es algunos de nuestros amigos en la India inflados con orgullo falso. Inflados con orgullo falso. Sí, no tradujeron la palabra falso. Bueno aprender inglés. Entonces Prabhupada dijo que de la India, y obviamente eso incluye los indófilos, porque hay personas que no son indianos, pero adoran la cultura de la India, la cultura externa, digamos. Obviamente todos adoramos Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Prabhupada, el Señor Chaitanya. Esas cosas no son indianas. Prabhupada siempre explicaba que yo no soy indiano, nadie es chileno, nadie es americano. Cuando se habla de cosas eternas, que son la base de ISKCON, obviamente no estamos hablando de cosas indianas, sino cosas eternas y trascendentales. La palabra trascendental significa más allá de designaciones materiales. Eso es la primaria de ISKCON. Son las cosas más primarias. Entonces, cuando Prabhupada dice que no estamos interesados en hacer cosas indianas, él no se refiere a cosas eternas, trascendentales, como todo lo que no sea sagrado. Entonces tenemos que tener la inteligencia de entender eso y no pensar que el mundo se está cayendo porque alguien dice esas cosas. Entonces Prabhupada dice que algunos de nuestros amigos en la India, inflados con orgullo falso, es lo que dijo en inglés, nos critican señalando este o aquel fallo de procedimiento, pero olvidan esta instrucción de Narada Muni a Dhruva Maharaj, uno de los más grandes Vaishnavas. Es necesario tener en cuenta
necesario, no opcional, necesario tener en cuenta el momento en particular, el país y lo que sea más conveniente. Y conveniente no para nosotros, ya estamos salvados, conveniente para los no devotos. Cosas que en la India son muy oportunas, en los países occidentales pueden no serlo. Eso fue dramático, ¿no? Lo voy a repetir. Entonces, Prabhupada aquí, otra vez, estamos hablando de detalles, no de principios básicos de la misión de Chaitanya Mahaprabhu. La idea de que porque lo hacen en la India, tenemos que hacerlo aquí. Prabhupada rechaza esa idea cuando se trata de detalles. Hay personas que en realidad no siguen la línea trazada por los acharyas o carecen de conocimiento acerca de cómo actuar en el papel de acharya y critican sin necesidad las actividades del movimiento para la conciencia de Krishna fuera de la India. Lo cierto es que esos críticos son personalmente incapaces de hacer nada para difundir el movimiento para la conciencia de Krishna. Es posible que si alguien sale de su zona de conforto espiritual, es posible que si alguien sale ¿dónde estoy? Y predica asumiendo todos los riesgos. Asumiendo todos los riesgos y haciendo, otra vez una traducción, todas las concesiones necesarias de acuerdo con el movimiento, el momento, el lugar, y el lugar puede notarse cambios en la manera de adorar, pero eso, según el Shastra, no constituye falta alguna. ¿Cómo se dice en Brasil? Falou y disse. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Prabhupada dijo que falena parichyate. Una cosa es medida o verificada por su fruto, por su resultado. Yo no es, ¿cómo decir? Yo nunca diría que todo el mundo tiene que seguir a mí o todo el mundo tiene que hacer lo que yo hago. Obviamente el servicio devocional es voluntario. Lo que sí puedo decir es que yo he propuesto algo que me parece práctico. Y si a alguien no le gusta, está bien. Esa persona todavía puede ser un buen devoto. Pero todos somos responsables de hacer algo. Eso es el punto. Yo nunca diría, no, todo el mundo tiene que hacer lo que yo hago, seguirme a mí. Obviamente que no. Pero todos los seguidores de Prabhupada que son serios tienen que hacer algo. Y si cualquier devoto en ISKCON tiene una idea mejor que la mía, con muchísimo gusto lo sigo a él o a ella. O sea que son los resultados que cuentan. Una vez yo entré en el cuarto de Prabhupada en Nueva York y Prabhupada sabía que mi zona, que era Latinoamérica, crecía. Entonces yo entré inmediatamente, Prabhupada así con mucho gusto, así feliz, Prabhupada me preguntó, ¿cuántos templos nuevos, cuántos libros imprimidos?
Prabhupada dio, obviamente, sí, o sea, cantidad no es automáticamente prueba de calidad de conciencia, pero podemos observar que a pesar de que algunos devotos, vamos a decir discípulos de Prabhupada o discípulos de Bhaktisiddhanta, algunos devotos que por un tiempo consiguieron buenos resultados impresionantes y después se cayeron o después no podían hacer más y no dejaron, ¿cómo se dice? Legado, ¿eso es español? Y su legado no crece. Entonces, Prabhupada da un argumento científico, porque la ciencia significa que uno afirma algo y se puede confirmar. Obviamente no confirmar materialmente, porque se trata en este caso de algo espiritual y no material. Pero Prabhupada dio como evidencia que, Prabhupada dice en un significado que hay personas que me critican, pero esos tontos no saben cómo avaliar, cómo medir científicamente quién es quién. Y Prabhupada cita que se han abierto tantos templos, tantos devotos, tantos libros. Prabhupada da eso como evidencia de la misericordia de Krishna. Obviamente Prabhupada quería no solo cantidad, pero también calidad de conciencia. Pero como dije, los devotos en ISKCON, por ejemplo, que no estuvieron en buena conciencia, pero consiguieron buenos resultados, pero no duró. Eso se acabó. Así que la filosofía de Prabhupada es conseguir buenos resultados y no caer y seguir. Sí. Es prueba en la filosofía de Prabhupada de que ese devoto tiene algo y tiene la misericordia de Krishna. Entonces yo he propuesto, yo estoy tratando de promover un concepto mío de cómo sacar adelante la misión de Prabhupada y con muchos resultados, muchos buenos resultados. Y obviamente nadie tiene que seguirme a mí, pero un buen devoto tiene que hacer algo y mostrar buenos resultados. Prabhupada también estaba muy interesado en atraer líderes, en atraer personas educadas, importantes, porque eso es sociología básica. ¿Cómo ustedes dicen ahora en español? Formadores de opinión. Líderes de opinión portugueses, ¿no? Formadores. Ustedes no quieren adoptar todo lo que sea portugués, ¿no? Si quieren, ya está ahí después de la clase. Maharaj, usted escribe libros en portugués. Sí, pero después vamos a hablar de eso. Gracias. Técnicamente doy clases en portugués, a veces son. Y eso es el desafío. En el año 76, en diciembre, y por primera vez en la historia, alguien derrotó el grupo de Sankirtan de Radha Damodar en el maratón de diciembre. Y Prabhupada quedó muy, muy feliz. Entonces, en enero, yo fui a Los Ángeles para ver a Prabhupada. Y Tamal Krishna también fue, que era el líder de Radha Damodar. Y Prabhupada estuvo muy, muy feliz, porque él entendió que esa competencia, ese espíritu entre hermanos, sin mala voluntad alguna, que nos inspiró a hacer mucho más. Entonces Prabhupada sí, ¿cómo se dice en español? Bromeaba, teasing. Sí, bromeaba así con Tamal Krishna Goswami, y más o menos dijo que en su lenguaje, nadie podía derrotar a Radha Damodar, pero yo lo hizo. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? A ver, ¿qué haces tú? Y así, pero todo fue de buen humor.
Pero ahí Prabhupada dijo seriamente, me gusta esta competencia. Me gusta, y si el propósito de ISKCON es de complacer al fundador Acharya, Prabhupada dijo, me gusta esta competencia. Entonces yo empecé un programa, Krishna West, si alguien tiene otra idea, está bien. Pero vamos a competir porque a Prabhupada le gusta. A Prabhupada le gusta. Y vivimos para dar placer a Prabhupada. Ese espíritu de que no debemos simplemente renunciar al concepto de cambiar el mundo o dejarlo quedar como algo para otro siglo. No debemos olvidar que Prabhupada nos enseñó de hacer todo lo que hacemos, si es coser para las deidades, o predicar, o limpiar el templo, o arreglar un carro de Krishna. Cualquier cosa lo hacemos mejor que nadie porque tenemos el jefe más importante, Krishna. Eso es Prabhupada. Entonces, vamos adelante y vamos a, no quiero decir revivir, que eso sería un poco incortés, pero por lo menos vamos a asegurarnos que estemos realmente manteniendo al verdadero Prabhupada en el centro de ISKCON. Bueno, gracias por su atención. Gracias por no tirar nada así. Muchas gracias, Maharaj, por su presentación muy inspiradora, la verdad. Si algún devoto tiene alguna pregunta que hacer, este es el momento para ello, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuántas manos levantadas tenemos? Pancharlo también. O sea que ella es el micrófono. Levanta la mano para poder servir. Hare Krishna Maharaj. Estoy un poco nervioso, hace 20 años, lo vi solo una vez, hace 20 años, por California. Yo estaba con Gunagaraji Maharaj, una misión de unos argentinos, cientos de devotos para el Templo Nuevo. Y nos dio una clase muy bonita. Le quería hacer un par de preguntas, voy a tratar de ser bien conciso, son como 2 preguntas. Una con respecto a lo que usted decía, que viene en la clase, de que los cristianos hablan del apocalipsis. Yo siento que nosotros es al revés, hablamos de los 10.000 años de apogeo del Señor Chaitanya, y a veces esa profecía nos hace quedarnos un poco dormidos, en el sentido de que pensamos que el partido ya está ganado, pero quizás no nos esforzamos tanto porque, bueno, el partido ya está ganado. Es como la profecía que... Sí, eso es correcto, que no podemos simplemente depender de profecías, porque primero que esa profecía no se encuentra exactamente en nuestros libros. Y también un devoto dice que una vez escuchó de Prabhupada o algo así, pero sí, flojera, que no, la profecía se cumple, así que vamos a dormir. Eso no es Prabhupada, eso es una desviación gruesa de Prabhupada. Inclusive es un insulto y una ofensa contra Prabhupada. Porque Prabhupada literalmente dio su vida por nosotros. Prabhupada viajaba cuando según los médicos no podía viajar. Él predicaba cuando según los médicos no podía predicar. Prabhupada dio su vida para salvarnos y responder a su sacrificio diciendo, bueno, vamos a esperar las profecías. Para mí es algo grotesco y ofensivo.
Y la otra pregunta era lo que usted decía de que lo que queremos transmitir. A mí, yo trato de ser distribuidor de libros de Srila Prabhupada hace muchos años. Me preocupa un poco el tema de, bueno, sabemos que los libros de Srila Prabhupada tienen frases fuertes contra las personas que son obreras, yudras o las mujeres. Y cuando entrego libros me preocupo por la imagen que pueden tener de Srila Prabhupada, nuestro movimiento. Y quería saber si esas palabras, cómo las debemos trabajar, si en los propios libros. Eso es un tema hasta entre el GBC. El GBC formó un comité para estudiar eso. Y más o menos todo el mundo es consciente de ese problema. Yo creo que tenemos que traer a las personas a Prabhupada. Y a veces si hay necesidad de un puente, con tal que sea un puente a Prabhupada y no un puente a otro lugar. Es bueno, Prabhupada una vez me escribió pidiendo que yo leyera sus libros y los explicara, Prabhupada dijo, con mis propias palabras. Entonces, yo no soy, hay diferentes teorías de ética, filosofía de la ética. Una filosofía que Krishna mismo rechaza, pero es aparentemente popular, se llama ética basada en los actos deontológicos. Y la persona que personifica esa filosofía de ética, bueno, en el occidente Kant, el filósofo Kant, pero en el Mahabharata Bhishma. Porque, por ejemplo, cuando Vichitravirya se murió y fue una crisis existencial para la dinastía Kuru, porque no había un heredero, y era una crisis. Toda una dinastía que protegía el mundo iba a extinguirse. Así que Satyavati, que había sido esposa de Shantanu, le dijo a Bhishma que tienes que casarte con, a pesar de tu voto, tienes que casarte con las viudas de Vichitravirya. Y por lo menos en el Mahabharata, el discurso que Bhishma da como respuesta es problemático. Porque él dice que no me importa que los mundos se caigan, o que no me importa nada, no me importan las consecuencias, voy a mantener mi voto. Entonces Krishna después en Mahabharata explica que no, las consecuencias importan. Las consecuencias importan. Krishna mismo da un ejemplo en Mahabharata, que hubo un sabio, me olvidé su nombre, que tenía orgullo de que a cualquier pregunta la respondía con la verdad. Entonces una vez algunos ciudadanos terrorizados corrieron por su ashram y se escondieron en un bosque al lado de su ashram, y luego llegaron algunos asesinos, ladrones, y le preguntaron al sabio, si él sabía dónde fueron los ciudadanos inocentes. El sabio, por su voto, dijo que sí, están ahí en el bosque. Así que los asesinos fueron lá y los mataron. Y Krishna dice que por haber hablado la verdad, él fue al infierno. Y no solo fue al infierno, sino que fue un infierno terrible, mismo entre infiernos. Y Krishna dice que verdad que produce mentira o produce el mal no es verdad. Y una mentira que produce el bien no es mentira. Obviamente eso no se puede llevar a un punto absurdo.
Pero mi punto es que si la meta no es de vender los libros de Prabhupada, la meta es de traer las personas a Prabhupada. La meta es que las personas lean los libros de Prabhupada. Y el concepto de que vender un libro ya se logró todo, mismo que la persona no lea, yo creo que es muy difícil expandir este movimiento si la meta no es que las personas conozcan a Prabhupada y acepten a Prabhupada. Porque si una persona no acepta a Prabhupada, no va a entrar en la misión de Prabhupada. Así que sabemos que Prabhupada es el devoto puro, mucho más allá de nosotros. Eso es la verdad. Entonces, ¿cómo podemos traer las personas a los pies de Prabhupada? Y si empiezan, como Prabhupada aprobó, si empiezan con algo que entiendan, y de ahí van a Prabhupada. Yo tengo esa experiencia en Brasil, que los otros publicaron algunos libros míos de conferencias, y muchas personas se hicieron devotos, y todos ellos se rindieron a Prabhupada. Así que la meta para mí es que las personas se entreguen, que acepten a Prabhupada, acepten a Krishna. Esta es cortita, ¿eh? ¿Ah? La última, bien cortita. ¿Cómo entender estas facetas de Srila Prabhupada de que escribe de una manera, quizás bien rigurosa? Porque Prabhupada hay que ver el motivo. Y después trata de... Prabhupada vio una sociedad completamente degradada. Completamente. Lo que la sociedad moderna no ha mostrado, si queremos ser honestos, que podemos seguir. Yo no estoy diciendo justificando cosas pesadas, pero lo que la sociedad moderna no ha mostrado es que se puede abrir todas las puertas y mantener una sociedad civilizada. La civilización moderna se está cayendo. Y una persona que no lo sabe simplemente es una persona ignorante de la historia. Entonces, abogar, o sea, apoyar principios libertinos que están llevando la sociedad a un desastre, a la destrucción, y no importarse con eso. O sea, obviamente, yo creo en derechos para todo el mundo, que todo el mundo debe ser tratado con respeto, que todo el mundo debe tener derecho de servir a Krishna según su naturaleza. Yo no quiero así reprimir a las mujeres, ni a los hombres, ni a los sudras, ni a nadie. Pero la verdad es que lo que es políticamente correcto hoy en día son principios de una sociedad que se está destruyendo. Y alguien que no lo sabe es ignorante de la historia. Y no sabe leer los síntomas. El nivel de decadencia en la sociedad moderna no es sostenible. Y la historia lo comprueba. Así que si la solución no es volver al mundo preindustrial, que las mujeres son reprimidas, si eso no es la solución tampoco es lo que la sociedad actual ofrece, porque se está destruyendo. Y suicidio no es una opción. Así que hay necesidad de una conversación. ¿Cómo podemos mantener los derechos para todas las personas y al mismo tiempo tener una sociedad moral y espiritual? Y la sociedad moderna, liberal, no tiene la respuesta. No tiene la respuesta. Así que algo nuevo es necesario de tomar en consideración los sentimientos, las convicciones de la sociedad moderna y ver cómo podemos aplicar los principios védicos de la mejor manera, con sensibilidad al occidente y al mismo tiempo evitando la autodestrucción.
Por ejemplo, mismo con el Internet, básicamente los jóvenes se están destruyendo neurológicamente. El hecho de que se está destruyendo el planeta con el, ¿cómo se llama? Consumismo. El Océano Pacífico. Yo crecí al lado del Océano Pacífico con ustedes y se está destruyendo, se está volviendo una fábrica de plástico. Y cada cosa que compro aquí en Chile o en los Estados Unidos o en Europa tiene un montón de plástico. O sea que, ¿por qué? Porque los políticos son comprados. Así que es nuestro deber ser inteligente. ¿Cómo podemos mantener los derechos humanos que queremos mantener? Derechos para mujeres y hombres y al mismo tiempo no tener una sociedad que se va a destruir. Con un nivel de moralidad abismal, y etcétera. Por ejemplo, solo para dar dos ejemplos, la ciencia muestra que, no en todo caso, pero en muchos casos, niños que crecen en familias quebradas son mucho más probables a suicidarse, a terminar en la cárcel, terminar en la cárcel, a cometer actividades autodestructivas o antisociales, mucho más probable ser pobres. Y además, la ciencia, no algún sacerdote, la ciencia ha comprobado que en cuanto más, ¿cómo decir? Partners. Socios. No, partners. No. Parejas. Parejas. Sexuales. ¿Ya? En cuanto más parejas sexuales una mujer tiene antes de casarse, más probable que ella va a romper el matrimonio, va a salir. Eso no es moralidad, eso es ciencia. Además, ese principio se aplica más a las mujeres que a los hombres. Eso no significa que las mujeres son inferiores o nada, es simplemente un hecho científico, neurológico. Y entonces, combinando los dos factores, que es ciencia, porque no es solamente la derecha que niega la ciencia, que niega el cambio de clima. La izquierda niega un océano de ciencia. Siempre y cuando no, como se dice, cuando no esté de acuerdo con su dogma. Eso significa que una cultura que, como se dice, normaliza el sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio está destruyéndose neurológicamente, destruyéndose. Y son hechos. Ahora, eso entonces debe ser una ley contra eso, o eso se debe dejar para las buenas costumbres. Yo no estoy diciendo que esta ley, otra ley, pero es simplemente ciencia. Y yo creo que nadie debe negar la ciencia. Ni un devoto, ni una acharya, ni una mujer, ni un hombre, nadie. Ciencia es ciencia. Así que la sociedad tiene un derecho, un interés racional y necesario en promover la castidad, el matrimonio. La castidad en matrimonio no es un concepto religioso,
Es una necesidad sociohistórica. Así es. Entonces, yo no inventé la neurología humana, estoy simplemente reportándola. Otra pregunta. Aquí, acá, al final del templo. Hare Krishna Maharaj. Buenos días. Buenos días. Estoy un poco nervioso, disculpe mi torpeza, pues siempre quise conocerlo. Escucho sus clases. Gracias. Periódicamente, por internet, por Facebook. Y tengo dos preguntas muy cortas. La primera es, bueno, esta pregunta la hago buscando inspiración, ¿no? Tengo un amigo que él es brahmana y él está alejado del templo. ¿Y a qué? Alejado del templo, o sea, alejado como de las prácticas, Sí, sí. o sea, vive su vida espiritual aparte. Él es homosexual, entonces él dice, yo no quiero participar del templo porque yo no puedo, o sea, no es bien visto que yo tenga una familia, no puedo, Yo no puedo hacer qué. no quiero participar del templo porque ¿está bien ahí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. La segunda parte que no entendí. ¿Ahí sí? Sí, sí. ¿Por qué? Porque no quiere participar. Porque él dice que como que él no es aceptado. No es aceptado, él no puede adorar a la deidad o no puede tener una familia, que es un tema que no es tratado, entonces él no se siente aceptado. Entonces, lo que yo quiero saber es su Hay opinión. muchos devotos homosexuales en el mundo que participan activamente en muchos templos. Solo quería saber su opinión. Mi opinión es que todo el mundo, o sea, existen los mismos principios para todos. Hay 4 principios, por ejemplo. Y no importa la orientación sexual, son los mismos principios para todo el mundo. El punto de Prabhupada es que uno empieza, cuando uno descubre la conciencia de Krishna, uno empieza su camino espiritual. Y todos empezamos con varios tipos de apegos y deseos materiales. Y empezamos donde estamos. Y un devoto sincero que está practicando es tan respetable que cualquier devoto que está practicando conciencia. No importa dónde empieza, lo que importa es a dónde va. Así que un devoto heterosexual no es un mejor devoto. Depende, puede ser un mejor devoto, pero no por su orientación. Muchas gracias. Y la segunda pregunta es, cuando uno comienza en la vida espiritual, bueno, viene al templo, la gente te recibe muy bien y bueno, en la vida uno va apareciendo desafíos. En mi caso personal, a veces ocurre que me llevo muy bien con muchas personas y entre ellas no se llevan bien. Entonces, a veces en ese camino, en el camino espiritual de las relaciones, te tienes que alejar de unas porque no les gusta que te juntes con otras, ya sea porque a lo mejor esta persona no sigue los principios y cosas Sí, yo así. entiendo. Entonces, ¿cuál es su opinión? La opinión, sentido común. El nombre del buenísimo, y hay ciertas cosas que de alguna manera terminan contaminando la misma conciencia de Krishna o personas que están en el proceso. Por ejemplo, en una ocasión me encontré con una persona que estaba inclinado a votar por el presidente que tenemos, y sin embargo él apoya el aborto, apoya eutanasia, apoya pedofilia, como el hecho de disminuir la edad de consentimiento de Sí, las personas. sí. Entonces, en pocas palabras, espere. Resumiendo, Pero esa es la pregunta. no, pero espere. Basta decir que si un devoto apoya a un político que tiene ciertas políticas contra nuestros principios, ahí, los detalles no importan, porque hay muchos países y muchos políticos, entonces tenemos que ir al grano. Entonces, ¿qué hacer
si un devoto apoya a un político que en ciertos puntos está contra nuestros principios. Eso es el punto. No, el punto es cómo podemos evitar de manera que esas personas que están inclinadas a ellos, ¿ya?, a este tipo de ideologías, puedan enseñar la conciencia de Krishna de una manera apropiada, siendo que serias en relación a eso, porque si se está difundiendo el hecho de que se puede apoyar el aborto y a la vez... Lo único que podemos hacer es predicar que el Señor Chaitanya va a salvar el mundo y no los políticos. Más que eso, ¿qué podemos hacer? Cantar Hare Krishna. Cuidados. ¿De qué manera las personas que estamos haciendo debemos crear un ambiente vaikuntha dentro del templo? Nadie dentro de un templo de Prabhupada debe propagar cosas políticas mundanas. Prabhupada nunca permitía eso dentro de un templo. Lo que las personas hacen fuera, ¿qué podemos hacer? No sé si compleja sea la palabra, pero en estos últimos días se ha dado como ciertos tips de ciertas cosas como choqueantes que han pasado. En términos de moralidad religiosa y temas así como, por ejemplo, como términos históricos, se explica que la moralidad ha pasado, ha sido como cambiando históricamente, ¿me entiendes? En la antigüedad de la Grecia, ese tipo ha sido, como en India también tenemos el ejemplo de que se acostumbra a casar a las niñas con adultos, ciertos matrimonios arreglados, que moralmente o religiosamente... Y entonces, para cerrar, sería así como lo que vimos actualmente, el acontecimiento que ocurrió con el Dalai Lama, ¿no?, que fue súper fuerte y demás. ¿Cuál sería la visión suya? y él nunca hablaba de Dios, así que No le asoma. no, ahora parece que ahora su carrera se encerró y vamos adelante. Comprendo. Si me permite poder hacerle otra pregunta. Bueno, se explica que para poder tener una vida... Eso no es algo, digamos, práctico, puede servir a los predicadores. Tenemos que removilizar la misión de Prabhupada. Sí, si me permite... Y eso es el gusto superior. Sin un gusto superior no se puede renunciar a los placeres materiales. Muy sencillo. Sí, comprendo. Si me permite poder terminar la pregunta, y más que nada, cómo despertar la voluntad en base a todos los acontecimientos que vivimos normalmente, de ciertas muertes, transformaciones, porque existen muchas muertes, una pérdida, un duelo, son ciertas muertes. ¿Qué? Ciertas pérdidas que significan muertes emocionales, un duelo, una ruptura. Tenemos que recordar la verdad. La verdad es que no somos el cuerpo, somos almas, y cuando uno recuerda que todos son eternos, el duelo no es tan pesado. Sí, yo más que nada me refería al tema de cómo es que entendemos que somos seres únicos, o hay personas que son mejores que usted, pero nadie es mejor que nosotros. Entonces, es el proceso realmente para sobrellevar ciertas muertes o ciertos conflictos caóticos en nuestra vida y de poder rescatar la vida espiritual. Para una persona que ha sufrido una muerte, una tragedia muy grande. No, pero el problema es que tienes que prestar atención. Tienes que prestar atención. Hay dos estados de conciencia, mundano y espiritual. Y todo lo que describes ocurre cuando uno está en conciencia mundana. Y si uno se eleva a un estado espiritual de conciencia, todo es diferente. Todo se percibe diferente. Y para elevarse, buena asociación, oraciones sinceras,
Prabhupada nos dio herramientas, o sea, en este país hay buenos devotos, hay buenas devotas, y si nos dedicamos a asociarnos con buenos devotos y tratamos de pensar los millones de problemas y tratar de resolver los millones de problemas. Por ejemplo, si estás en la tierra y hay montañas y frío, esto y lo otro, es muy difícil caminar. Pero si uno está en un avión, uno sobrevuela. Yo sobrevolé los Andes cuando vine de Brasil. Si yo hubiera estado en la tierra, yo estaría todavía en Brasil. Prabhupada nos dio un avión que sobrevuela los problemas, sobrevuela el duelo. Entonces, sí, pero nuestro deber es de abordar ese aeronave. Y se aborda siguiendo a Prabhupada. Mismo que uno puede seguir todo, uno puede seguir a los que sigan. Y uno puede servir a los que sirven. Así que la solución es muy sencilla. Los problemas son complicados. Imagina que la solución es tan complicada como los problemas. Solamente quiero saber quiénes más tienen preguntas para tener el orden. Sí. Y Radhakanta también. Radhakanta ya está armada. Entonces ahora vamos a seguir así. Por favor, si pueden redondear la pregunta en una y para brevemente, eran todos estos días usted nos ha enseñado acerca de la dialéctica. Yo directamente entiendo que Krishna West, entonces el esfuerzo que estamos haciendo en Krishna West es ese espacio dentro del proceso de la dialéctica histórica que aborda la síntesis. Bueno, necesaria. eso es nuestro favorito, Sí. pero todos tienen su gusto. Bueno, pero eso, debemos esforzarnos en hacer programas con ese abordaje, desde la síntesis. Conciencia de Krishna. Y nuestra práctica personal y nuestra prédica. Maharaj. Sí, soy un gran rey, por eso todos tienen que traerme tributo. ¿Verdad? Si me van a llamar así. Nadie es perfecto en el mundo material. ¿Ah? Que nadie es perfecto, Maharaj, en el mundo de Maharaj, gracias. Por haber vuelto a Chile y porque yo lo siento tan cerca de mí. Nada más. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Quería consultar que, bueno, ¿de qué forma se puede mejorar la cultura en ISKCON Santiago específicamente? Sobre todo pensando que a veces pueden haber devotos que tienen más educación o más educación y más sofisticación, pero quizás ven esos detalles que usted menciona y se sienten desmotivados a venir, siendo que ellos mismos podrían generar el cambio acá, pero no están acá. Entonces, ¿de qué forma poder mejorar la cultura? Tú puedes mejorarla. Porque las cosas van cultura, hay una diferencia entre verdadera cultura y sofisticación. Por ejemplo, limpieza, cortesía. Son principios que son cultura, eso es cultura. Así que tú, dando un buen ejemplo, puedes inspirar a otros. Hola. Hola. Soy Javiera. Javiera. Sí. Yo no sabía, yo conocía el nombre Javier, pero también hay Javiera. Sí, y muchas. Todo es un nombre de moda, así que como sea Javiera. Mi pregunta es, ¿cómo desarrollar interior? ¿Desarrollar qué? La belleza interior muy bajo del amor. ¿Cómo se puede desarrollar belleza interior y cómo se puede valorar a Krishna si no sabemos qué es el amor? Sí,
a pesar de los sufrimientos que son reales, tienes una gran ventaja. Y eso es que eres una alma eterna. Y por eso, más allá de si tú puedes literalmente descubrir, o sea, quitar la cobertura y descubrir la persona que realmente eres, fácilmente puedes superar los problemas y puedes vivir mismo en este mundo como un alma pura, feliz. Hare Krishna, su clase. Tengo una pregunta sobre el momento, lugar y circunstancias del que habló hoy día. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 1, se habla sobre cuando Krishna hace sonar su caracola. Cuando Krishna suena su caracola y todos los demás también hacen sonar sus caracolas. Y en el significado Prabhupada dice que los detalles sobre Krishna son tan importantes como Krishna mismo, porque son Krishna. O sea, la flauta de Krishna, el dhoti de Krishna, la guirnalda de... ¿En qué momento, lugar y circunstancia hacer cambios o hacer alguna concesión? Interesante la pregunta. Kurukshetra es importante que cuando Krishna, mismo si tú supieras como Krishna decía, porque las escrituras no dicen, mismo que supieras, la reina Kunti dice a Krishna, le dice a Krishna que cuando tú vienes nato natya dharojatha, como un actor disfrazado. Así que lo que Krishna se vistiera, lo que fue, Kunti dice, como un actor disfrazado. Y podemos ver que, por ejemplo, Krishna se vistió porque era un príncipe. Primero pastor de vacas, después príncipe. Pero Krishna volvió como un brahmana. No solo que Krishna se vistió como un brahmana, pero se vistió según el tiempo en que apareció. Por ejemplo, el Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu dice que el Bhagavatam es nuestra escritura principal. Jiva Goswami lo dice. El Bhagavatam dice que para un sannyasi hay dos opciones, piel de venado o natural, o sea, sin nada. Obviamente yo tendría muchos problemas con el GBC si yo diera esta clase con cualquier una de esas dos opciones. Inclusive, pero Bhagavatam lo dice. Y Chaitanya Mahaprabhu prohibió a sus discípulos de seguir el Bhagavatam en cuanto a la ropa. Prohibió eso. Entonces, y además, Bhaktisiddhanta y nuestro Prabhupada no dejaron sus discípulos seguir el ejemplo del Señor Chaitanya. Y los 6 años. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que el principio Vaishnava, todo eso, principio basta, esos son detalles. O sea, eso no es prohibido, no es ofensivo, pero es un detalle. El principio es de adaptarse al tiempo, lugar y circunstancias. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu se adaptó. La ropa que él usó como sannyasi, la ropa que para sus discípulos sannyasis, era exactamente lo que todos los sannyasis se vestían en ese tiempo. Y también otro verso. En el primer capítulo del Bhagavatam se dice Kritavan Kila Karmani Saharamena Keshava. Keshava, Krishna, junto con su hermano Balaram, Atimartyani Bhagavan, el Señor ejecutó pasatiempos sobrehumanos. Si queremos ser científicos, eso no significa que uniformes son prohibidos.
Pero cuando los devotos empezaron a vender libros con éxito y se disfrazaban, y unos devotos se quejaron con Prabhupada que están usando ropa, como ese término tan científico y simpático, ropa carne. Se ve, ¿verdad? Con pantalones, se puede ver hasta las frutas saliendo de ropa. Bueno, entonces cuando los devotos se quejaron con Prabhupada, Prabhupada dijo que no, eso me gusta, porque es mejor para la prédica. O sea, como eso no significa que uno no puede usar ropa indiana, pero llamar la ropa devocional es simplemente algo que inventó algunos devotos en este movimiento, porque no hay ninguna escritura, ninguna acharya que dijo que esa ropa, también usada por comedores de carne, prostitutas y muchas otras personas, no hay ninguna evidencia que esa ropa jamás en la historia de la India fuera vista como ropa Vaishnava. Entonces, yo no digo que un devoto es un mal devoto que prefiere eso, puede ser muy buen devoto, pero es simplemente opcional. Y en mi caso personal, prefiero la ropa que más sirve la misión. Si fuera mi deber, y en India yo haría lo que fuera mejor allá. Y aquí en Occidente, porque la cosa es de salvar almas. Entonces lo hacemos de la mejor manera posible. ¿Hay alguna pregunta más de alguien que no haya hecho ninguna pregunta? Tenemos espacio para una pregunta más. Entonces, una pregunta que tiene primera pregunta y última, cierra. Escuché que usted dice en una clase que no hayan instituciones religiosas en la época de Krishna. Y está traducido en el Bhagavad Gita que abandona todo tipo de institución religiosa. Entonces, cuando... No dice en Bhagavad Gita. La palabra Dharma. ¿A qué se refiere Krishna? Sí, la palabra Dharma no significa institución religiosa. La palabra Dharma, porque primero para entender ese verso, tenemos que entender el contraste intencional de Krishna, Ekam, único, y Sarva. Sarva Dharman Parityaja Mam Ekam Sharanam Praja. Krishna está diciendo literalmente en sánscrito que Arjuna debe abandonar todo Dharma como refugio. Sharanam. Krishna dice que ven o ríndete únicamente a mí, Mam Ekam Sharanam, que es una repetición de lo que Krishna dijo unos pocos versos antes, Tameiva Sharanam Gacha, vaya únicamente al Señor para abrigo. Entonces la palabra Sarvam y Ekam, esas palabras organizan el verso, que ningún Dharma es refugio, solo rendición a Krishna. Y la no fue institucionalizado en el sentido moderno. Sí, dice variedades de religión. Entonces la pregunta era si a veces se puede interpretar que variedades de religión quiere decir que uno tiene que dejar otras religiones. Lo que Krishna dice es que tú debes buscar refugio en mí. Es muy sencillo. Y los otros dharmas, porque todo la Bhagavad Gita técnicamente es pero es difícil convencer a algunas personas porque Gita es como la Biblia y la palabra Gita es femenina. Pero de todos modos, sí, Krishna a través de la Gita insiste que Arjuna no abandone su Dharma de Kshatriya. Gracias a todos y Hare
Ahora Hridayananda Maharaj se va a reunir, va a tener un encuentro, va a almorzar y va a tener un encuentro con las autoridades del templo. Y después del encuentro con las autoridades del templo va a salir, y si alguno de ustedes quiere, tenemos una copia de su libro en español, En busca de justicia, pueden adquirirlo y podemos hacer un encuentro para que él lo pueda autografiar, si es que ustedes quieren. Y si hay alguna persona que esté interesada en continuar en contacto con Hridayananda Maharaj por email o entrar en contacto con él y conocerlo un poco más, se pueden dirigir a Madhu, que está allá. Madhu, levanta la mano. A Madhu, para poder intercambiar contactos y quedar contactados. Eso lo pueden hacer ahora, mientras él está en el encuentro con las autoridades, y después vamos a tratar de organizar el autógrafo del libro si es que alguien está interesado. Gracias. Sí, todos. Bueno, primero, otro aplauso por favor para Maharaj. Ahora estaba hablando a ISKCON, ustedes son parte del Inner Circle, como dice, círculo más íntimo. Sin embargo, mañana va a haber una instancia en que nosotros compartimos la conciencia de Krishna en un lenguaje y de una forma que un público más masivo pueda comprender. Entonces mañana vamos a tener una conferencia muy especial, es la más grande que va a tener Maharaj en Chile. Es la Corporación Cultural de las Condes. Y debido, por reglas de la corporación, hay una lista de inscripción. No es que ellos reciben gente como si entre, no, y luego está el nombre y eso. Entonces vamos a poner en alguna pizarra, en algún lugar, o ahora en el Prasadam, vamos cuando le entregamos su platito, para que ustedes puedan invitar a sus amigos, que les resulte que vengan aquí por alguna razón, o a cualquier otro lugar. Esa es una muy buena instancia porque es un espacio neutro, y un espacio donde va a haber también Prasadam, Krishna Katha, todo, pero en un espacio que es más fácil llegar, que hay estacionamientos, por ejemplo. El Metro Manquehue en la Corporación Cultural de las Condes. Si a ustedes les gustó la presentación y les gustaría que sus familiares, sus amigos, amigas, puedan escuchar la conciencia de Krishna en un espacio así, por favor, invítenlos. En ISKCON Chile está el enlace directo, la invitación es llegar y enviar. Y en el grupo de ISKCON Comunica Oficial también vamos a dejar la invitación para que ustedes puedan invitar a sus familiares, a su mamá que nunca ha querido venir en su vida acá. Ese va a ser un buen espacio que pueda ir. Queremos que por favor todas las personas que nos conocen alguna vez en Devoto puedan asistir a este programa. Entonces ahora vamos a tener un momento de descanso, pueden hidratarse. Hay cada 6 días, así que un día para hacer austeridades. Y a las personas que se inscribieron en el evento, vamos a empezar a entregarles sus platitos como en una hora más o menos para el Prasadam de cada. Maharaj también va a acompañarnos ahí. Y vamos a pedir una donación sugerida a partir de los 3.000, 5.000, 70.000 pesos, lo que ustedes quieran dejar como una donación por el Prasadam del día de hoy, va a ser muy bienvenida para poder costear el programa. Así que muchas gracias, vamos a tener un break ahora, pueden descansar, tomar lo que quieran y nos vamos a ver en un rato más en el Prasadam. Así que muchas gracias. Hare Krishna. A la 1 vamos a tener darshan con la deidad dentro de la sala del templo. A la 1 de la tarde se hace largo. Después de eso va a ser el programa. A la 1 de la tarde.
Bueno, a pasar me tengo que ir al tiro, pero... ¿Dónde? A mi casa. No puedo ir a dejar. Ah, bueno. Sí, tenía que pasar el máximo al colectivo. Ay, la media riquita. Bueno. Hasta que se vaya lo podemos publicar. Bueno, yo tengo Stanley.
Bueno, ¿no? Porque hay que llevar a prueba para el texto, ¿no? Sí. Si quieres. ¿Me ganando a total de
Oye, la